Dame un segundito. Dios, de verdad, una gran alabanza y muy contento esta mañana de estar con ustedes nuevamente. Dios me ha dado la oportunidad de poder estar aquí. Me ha dado la oportunidad y el privilegio de estar ya finalizando la serie que comenzamos, Simplemente Buenas Noticias. El sermón pasado yo les prediqué el Evangelio es real. Y hablé sobre la exhortación de Pablo, exhortando a los corintios, la importancia de predicar el evangelio y las bendiciones que como cristianos recibimos. Y tres de las bendiciones que estuve hablando fue que el evangelio real nos da salvación, nos revela y nos transforma. Y en esta mañana voy a estar hablando el evangelio es real, parte 2. Hablando de 4 puntos en un tema diferente, ya esta vez hablando de experiencias de fe que Jesús tuvo con diferentes personas. Y una de las primeras cosas que voy a estar hablando es el evangelio, el verdadero evangelio espera que cambiemos, espera arrepentimiento. La segunda cosa es el evangelio promete perdón. La tercera cosa, el evangelio trabaja por fe. Si no tienes fe, no funciona el evangelio para ti. Las palabras de Jesús dicen, no importa cuán genial sea el predicador o qué tan carismático sea. El evangelio no funciona si no tienes fe. Como dice en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Y la cuarta cosa que vamos a ver del evangelio es el evangelio real nos señala el camino al reino de Dios. Y vamos a hacer una pequeña oración para entonces ya arrancar. Padre Dios, gracias esta mañana. Le agradezco tanto, Señor, la oportunidad que me da y la oportunidad que nos da, Señor, de estar aprendiendo. La oportunidad que nos ha dado, Señor, a través de esta serie, Padre, que hoy terminamos con ella, pero que hayamos aprendido mucho las cosas esenciales que necesitamos para vivir una verdadera vida como discípulos. Padre, quédese esta mañana con nosotros, que sea su Espíritu hablando a través de mí y que sea su palabra, Padre, impactando el corazón de cada uno de los hermanos, hermanas y amigos que nos estén mirando. Gracias y todo esto se lo oro en el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Y vamos a comenzar leyendo una historia en el libro de Lucas, capítulo 19, del versículo 1 al 10, que dice, Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había ahí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía. Zaqueo está tratando de ver quién era Jesús, pero él era un hombre de baja estatura, por lo tanto él no podía llegar donde estaba Jesús. Pero él se adelantó y corrió y subió a un árbol sicomoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por ahí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar, ha ido a hospedarse con un pecador. Ustedes saben que siempre hay personas que no pecan. Entonces critican al pecador y estaban diciendo, mira, va a quedarse con un pecador. Siempre existe en nuestra vida. Pero Zaqueo dijo resueltamente, mire, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Y esta es la respuesta de Jesús al ver el corazón de Zaqueo. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, dijo Jesús, ya que este hombre, también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Zaqueo, ¿quién era Zaqueo?
Era un hombre recaudador de impuestos, adinerado, y sin duda se hizo rico porque engañó a su propia gente y cobraba más impuestos de lo que la persona debía y se quedaba con lo que él quería. Aparentemente no tenía quien lo supervisara, así que hacía lo que él quería. Zaqueo tenía algunas cosas de las que arrepentirse, diría yo algunas, diría muchas, pero lo importante es la reacción de su corazón y que él reconocía quién él era. Como lo dice en Lucas en el 19 del versículo 7 al 10, dice que al ver esto, dice, la gente empezó a murmurar y a decir, mira, ¿con quién se va a quedar? Con un pecador. Claro, decían pecador, ¿no? Pero la gente lo conocía, qué clase de individuo era Zaqueo. Pero Zaqueo dijo resueltamente, mira, Señor, voy a devolver ahora mismo la mitad de todos mis bienes. Y todavía él dice, si alguien se me queda por ahí escondidito, le devolveré 4 veces si lo he defraudado en alguien. Él sabía lo que él había hecho, pero tenía ese corazón de querer hacerlo. Y la respuesta de Jesús fue, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque miró la actitud del corazón de Zaqueo. Una de las cosas más importantes es que Zaqueo realmente quería conocer a Jesús y hizo el esfuerzo para hacerlo. Hizo el esfuerzo de pasar tiempo con Jesús. La Biblia dice, corrió a ver a Jesús, subió al árbol para ver a Jesús, vino a Jesús. Después de que Jesús lo invitó a venir, dio la bienvenida a Jesús a su casa, después de que Jesús dijo que se quedaría en su casa. Y el corazón de Zaqueo era, respondiéndole a la invitación a Jesús, era, mira, Señor, yo quiero dar a los demás. Zaqueo corrió a ver a Jesús, subió para ver a Jesús, respondió a Jesús, recibió a Jesús en su hogar y más de eso quería dar a los demás. ¿Qué podemos ver en este hombre? Todo esto es una señal de arrepentimiento. Solo puede ser salvo, solo se puede salvar a los perdidos que quieren ser salvos. Eso es algo muy importante, hermanos, porque no solamente es reconocer, es realmente querer recibir la salvación que viene a través de Jesús. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si estás perdido y no quieres ser salvo, déjame decirte algo, no hay nada que nadie pueda hacer por ti, ni Jesús. Jesús vino, dice, a buscar y a salvar a los perdidos que realmente quieren ser salvos. No importa lo perdido que estés. Algunas personas dicen, yo estoy más perdido que este o más perdido que todos. Déjame decirte algo. No hay ni quien está más perdido ni quien está menos perdido. Perdido es perdido. No hay ninguna característica de quién está más o quién está menos. O estás salvo o estás perdido. Eso dice la Biblia. Y Jesús dice, vino a buscar y a salvar a los perdidos y a todo el mundo. Esto es lo que dice Juan 3:3. Que todo el mundo, dice, necesita nacer de nuevo para poder entrar al reino de los cielos. Eso es importante. Mi pregunta en esta mañana para ti, hermano, es, ¿cuál es tu actitud hacia el arrepentimiento? ¿Hay algo que quieres hacer? ¿Algo para que estés corriendo? ¿Algo que estés dispuesto a escalar o vencer cualquier obstáculo para llegar a Jesús? Es una muy buena pregunta que nos podemos hacer. Saben, a veces debemos de preguntarnos qué tan ansiosos estamos para venir a Cristo. Si estamos ansiosos para darle la bienvenida a nuestro corazón, a nuestro hogar, a nuestra vida, para que podamos ser transformados por Él. Y si estás dispuesto a dar la vuelta y a darles
a las personas y dar de lo que les has quitado. ¿Cuál es tu corazón en este punto? Esta es la clave, hermanos. La clave es el arrepentimiento. Y así es como Dios nos llama y nos demuestra nuestro arrepentimiento en su palabra. Entonces, el verdadero evangelio es una expectativa de arrepentimiento. Eso es lo que espera Dios a través del evangelio. Punto número 2, el verdadero evangelio que nos promete perdón. Esta es otra historia muy interesante que Jesús nos narra aquí en Lucas, del capítulo 7, al versículo 36 al 50. Aquí Jesús nos hace también una demostración de dos personas, mostrando sus dos corazones, como uno y el otro trabajan. Lucas 7, del 36 al 50 nos dice: uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas, luego se los secó con los cabellos, también se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, podemos ver aquí casi una historia repetida de la manera que pensamos hacia los demás. Al ver esto, dice, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta: Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió Simón. Dos hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos amará más? Supongo aquel a quien más le perdonó, respondió Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando entré a tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ha ungido los pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella: tus pecados quedan perdonados. Los invitados comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Tu fe te ha salvado, le dijo Jesús a la mujer, vete en paz. ¿Qué creen que necesitó esta mujer para entrar a esta cena mientras se acercaba a donde Jesús estaba sentado? ¿Qué creen que necesitó esta mujer para acercarse a Jesús de esta manera? ¿Se imaginan la humillación que sintió? Las miradas que debió soportar, las miradas orgullosas y condescendientes. La gente la tiró mientras las lágrimas corrían por su rostro. ¿Saben? Buscar perdón y estar molesto con las personas que te rodean es lo que esta mujer está llorando. Y no era un tipo de llanto silencioso. O sea, ustedes saben que algunas personas lloran así suavecito, sin nada, pero también hay otros y dice que esta mujer no era un llanto silencioso, sino como un llanto desgarrador. Realmente lo que estaba haciendo, porque estaba condenada por su pecado. Y realmente vino
vio su necesidad de perdón a través de su fuerte grito y sus numerosas lágrimas. Sintió los pies de Jesús y tomó su cabello y tomó su perfume y le lavó los pies y le limpió los pies a Jesús. Saben que esto es una fuerte demostración de amor, de aprecio y de gratitud por Jesús. Pero veamos aquí la historia al otro lado. Jesús le pregunta a Simón en el versículo 42b, como no tenía con qué pagar, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos amará más? Es la pregunta que Jesús le hace a Simón. Cuando volvemos a la parábola de los deudores y tienes dos, uno que debe 500 y el otro debe 50. Quiero decir que 500 eran 10 y 50 eran 10 veces más la cantidad. Y ninguno podía pagar, pero en la parábola ambos fueron perdonados. Y lo que vemos con Simón aquí es su actitud. Si Jesús era el acreedor, tanto Simón como la mujer están en deuda con Jesús. Y Jesús estaba dispuesto a perdonar a ambos. Y la actitud de la mujer era diferente a la actitud de Simón. ¿Por qué? Vamos a ver, sigamos mirando. Simón ha minimizado el pecado. Vemos que eso es lo que hacemos cuando nuestra actitud no es la correcta hacia Dios. La actitud no es la correcta hacia el perdón. Minimizamos nuestro pecado y nunca seremos perdonados cuando minimizamos nuestro pecado. Si es con un individuo o es con Dios, si minimizamos, por ejemplo, no nos hacemos responsables de nuestro pecado y cómo entonces podemos ser perdonados si no nos hacemos responsables de nuestras acciones. O tal vez Simón pensó que era un tipo bueno, bastante bueno, que era un tipo justo. Así que racionalizó su pecado y saben que a veces racionalizamos nuestro pecado equiparando o comparando nuestras buenas obras. Y eso es lo que pasa muchas veces. Nos engañamos a nosotros mismos. Nuestra actividad religiosa, hermanos, con el camino de nuestro pecado, déjenme decirle algo que no funciona. No funciona nuestras actividades religiosas con nuestro pecado. ¿Por qué? Porque se vuelven pensamientos humanistas. Así piensa el mundo. Nos encontramos muchas veces con personas que dicen, yo no necesito ir a la iglesia. Yo no me meto con nadie, no le hago daño a nadie, estoy bien con Dios. Pero aquí Dios nos muestra algo diferente. A veces podemos minimizar el pecado, racionalizar el pecado y negar el pecado. La Biblia dice que cuando racionalizamos nuestro pecado, una vez más, no asumimos la responsabilidad de nuestro pecado. O quizás Simón no tuvo la actitud de la mujer porque Simón simplemente vivió negando su pecado. Saben que a veces cometemos pecados y podemos simplemente bloquearlos por completo. Olvidar que lo hemos hecho y simplemente barrerlo debajo de la alfombra. Como si nunca hubiera sucedido. Muchas veces pasa eso. Y no sé cuál de estos mostró el corazón de Simón hacia su pecado, pero sé que son igual pensamientos humanos. Así piensa la humanidad. Que las cosas buenas que hacemos según nosotros, con eso estamos bien y no necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado. Pero había algo que bloqueaba a Simón. Su capacidad de ver su pecado ante Jesús en comparación con esta mujer. Y obviamente, Simón
miró hacia abajo a la mujer, porque no sé si se lo dijo a Jesús, pero eso era lo que había en su pensamiento, como lo dice en Lucas 7:39. Al ver esto, dice, el fariseo que lo había invitado dijo para sí, si este hombre fuera profeta, se sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Eso era lo que estaba en el pensamiento de Simón. Y es asombroso cómo Simón miraba a la mujer. Y Jesús miraba de manera muy diferente a la mujer. ¿Saben por qué Simón? A lo mejor él era muy religioso y quizás la mujer no. Por eso él pensaba que él sí tenía derecho de estar con Jesús y no la mujer. Simón se elevó y la mujer se humilló. Y por eso Jesús le dijo, mujer, tus pecados son perdonados. Pero miremos algo aquí muy interesante. Él no le dijo lo mismo a Simón. Sí le dijo a la mujer, tus pecados quedan perdonados, pero no a Simón. Lo que sí pensó de Simón es como nos dice en Santiago capítulo 2, en el versículo 10. Porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. No hay cosa buena, hermanos, que nos lleve de una cosa a la otra. O quebrantaste la ley y eres culpable, o la has cumplido, la has respetado y vives conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que Jesús nos está enseñando aquí. Veremos que Simón no se da cuenta de que él es tan pecador como la mujer y que tiene tanta deuda como la mujer. Pero la mujer dejó que Jesús perdonara sus pecados con la cancelación de su deuda. Pero Simón dejó la presencia de Jesús en el mismo estado o peor que cuando llegó a la presencia de Jesús. Esto es la realidad, hermanos. El perdón es una oferta a aquellos que están dispuestos a buscar el perdón con humildad, con quebrantamiento y con la aceptación y comprensión de su pecado ante Dios. Esa es la realidad. Entonces, el verdadero evangelio, hermanos, promete perdón a aquellos que verdaderamente lo buscan honestamente. El verdadero evangelio espera arrepentimiento. El punto número 3, el verdadero evangelio trabaja por fe. A menos que vengas a Dios con fe, no hay forma de que el evangelio, el verdadero evangelio, pueda aplicarse a tu vida. Esta es otra historia, hermanos, de un hombre que le demuestra a Jesús e impresiona a Jesús con su fe. Dice Jesús, habló de fe. La fe es requerida, la fe es necesaria. En Lucas, capítulo 7, del versículo 6 al 9, nos habla de otra historia de fe que impactó a Jesús, la del oficial romano. Dice que cuando Jesús se acercaba a su casa, el oficial mandó a unos amigos suyos con el siguiente mensaje. Señor, no te molestes en venir a mi casa, tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo quedará sano. La Biblia dice que Jesús se asombró de él y se volvió hacia la multitud y dijo, les digo que no he encontrado una fe tan grande en todo Israel. Jesús, hermanos, alaba la fe asombrosa. Jesús también desafió a las personas que dependían de las actividades religiosas para ayudarlos a llegar al cielo. Mateo 7 del 22 al 23 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre expulsamos demonios, te hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí.
aléjense de mí, hacedores de maldad. Saben que Jesús desafía a aquellos que se basaron en actividades religiosas para llegar al cielo. Esto es muy interesante, hermanos, porque aquí podemos ver personas que vinieron a Jesús excusándose por lo que eran. Y dice acá en Marcos 10, verso 10, dice, verso 17, perdón, ve. El gobernante rico corrió hacia Jesús. Estaba pensando en sus actividades religiosas y obras religiosas para heredar la vida eterna. Jesús respondió con una pregunta. En su pregunta, Jesús estaba señalando que todo lo que este hombre pensaba que hacía era bueno. A alguien, todo lo que hacía bueno a alguien era falso. Y este hombre lo estaba tomando porque no hay nada que podemos hacer por nosotros mismos para ganar nuestra salvación o para ganarnos nuestro camino al cielo. También vemos que el verdadero evangelio requiere fe. ¿Fe en quién? Fe en la sangre de Cristo. Fe en la voluntad de Dios. Aquí vemos también otro ejemplo de las personas que viven por religión y no por tener una relación profunda con Dios. El desafío del joven rico, ustedes conocen la escritura del joven rico. El desafío de él fue entregar sus riquezas y dárselas a los pobres. Es lo que Jesús le recomienda. Y Jesús le dijo, ven y sígueme. Pero el hombre amaba sus riquezas. Creía que la riqueza del hombre se había convertido en su Dios. Y Jesús sabía acerca de su corazón. Por lo tanto, el hombre se aleja tristemente. Se aleja tristemente porque tiene más fe en sus riquezas que en Jesucristo y en la palabra de Dios. A pesar de que este joven rico le dice a Jesús, he guardado todas las leyes y todos los mandamientos conforme me los han dicho. Todo lo que dicen los 10 mandamientos. Pero aún así, este hombre no tenía fe. Esto es bien importante, hermanos, porque eso de verdad me deja boquiabierto y pensando mucho. ¿Por qué? Porque podemos estar alrededor de la Biblia. Podemos estar alrededor de la palabra de Dios. Podemos estar alrededor de actividades religiosas y todavía podemos vivir sin fe. Podemos carecer de fe porque simplemente estamos siguiendo los movimientos, tal vez siguiendo nuestras iglesias, nuestros programas o lo que sea que vaya con la multitud. Pero no tenemos nuestra fe personal. Si el evangelio real solo funciona, hermanos, si tienes fe y fe personal. Eso es muy importante. En el punto número 4, el verdadero evangelio nos señala el reino. Ustedes saben que Jesús enseñó, en cuarto lugar, las buenas noticias de la venida del reino de Dios. En Marcos 18, del 1 al 5, en ese momento dice, los discípulos se acercaron a Jesús y preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Porque tanto el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Esas son palabras de Jesús. Jesús habló de los secretos de su reino. El conocimiento del secreto de su reino en Mateo 13:11. En Mateo 13:11 la Biblia nos dice, a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino, pero a los demás no. Es lo que dice Jesús.
también Jesús habla de otra parábola. En Mateo 13:31, Jesús habla de la semilla de mostaza. Jesús compara el reino de los cielos con el grano de mostaza, que siendo la más pequeña, la semilla más pequeña, cuando crece es la hortaliza más grande. Lo que Jesús está hablando, en este caso, que el reino de los cielos no tiene fronteras. La pequeña semilla de mostaza es la palabra de Dios, que se expandirá a muchos miles de personas que ingresan al reino de Dios todos los días. Mateo 13:13. Jesús también comparte otra parábola. Les contó otra parábola y dice, el reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. El reino de los cielos, la palabra de Dios, el mensaje, el evangelio funciona, hermanos, a través de la levadura. Funciona por todas las personas. Funciona en todo el mundo y en todas las culturas y en todas las razas. No es para uno ni es para el otro, es para todos en general. De hecho, Jesús dijo que, ¿saben el propósito por el cual fue enviado a predicar el reino de los cielos? Como lo dice en Lucas 4:43, Jesús pensó en el reino que Dios había comenzado en la tierra con su ministerio. Él pensó que la prueba era evidente al cumplirse la profecía. El reino se enseñó, hermanos, una y otra vez en diferentes aspectos. En Lucas 9:27, un aspecto del reino dice, estaba por venir, como si hubiera cosas sobre el reino que aún no se habían revelado. Lucas 13:18 dice que el reino está creciendo y algún día será visible. El reino de los cielos, el reino de Dios, es lo que también señala el evangelio. El verdadero evangelio tiene que ver con el reino de Dios. Mi pregunta para ustedes en esta mañana, hermanos, es, ¿eres miembro del reino? ¿Entiendes el reino? Tu lealtad al reino se debe a tu posición social, económica o política. ¿O la lealtad al reino vale más que tu cultura o tu comunidad? El reino de los cielos es lo más grande, hermanos, en lo que debemos enfocarnos como pueblo del reino y como comunidad del reino. Para ir terminando, hermanos, asegúrate de invertir en el reino. Mientras concluyo la parte 2 del evangelio real, espera arrepentimiento, promete perdón, obra por fe y apunta al reino de los cielos. Hazte esta pregunta. ¿Te unirás a nosotros? ¿Te unirás a Jesucristo y te convertirás en parte del reino? Hermanos, recuerden que sin fe, como dije al principio, es imposible agradar a Dios. Necesitamos, hermanos, no esconder el pecado, no vivir detrás del pecado, sino siempre exponerlo y libremente de nuestro corazón pedirle perdón a Dios. Gracias, y esta es la clase con que concluimos. Simplemente buenas noticias. Gracias, hermano, y que Dios los bendiga. Y les mando un fuerte abrazo a la distancia. Amén.